Welcome to Francis Collins School. Buenos días, amada familia Francis Collins. ¿Cómo están mis campeones? Vamos a hacer, ¿sí?, esta área de ciencia y tecnología. Nosotros estamos entrando a un nuevo mes, ¿sí? Ya les he mandado en su programación el nuevo valor del mes, la nueva frase del mes, que también lo vamos a hacer a continuación, y la nueva confesión de fe, ¿no es cierto? Nosotros hemos ido trabajando, todo lo relacionado a la planta, ¿correcto? Primero vamos a empezar, ¿sí?, con nuestras actividades diarias. Y como les dije, esta es la nueva, ¿sí?, carátula que tienes que hacer en tu cuaderno en esta unidad. Valor del mes, amistad. Frase: quien encuentra un amigo fiel encuentra un tesoro. Confesión de fe, ¿sí? Sobre toda cosa guardada, guardo mi corazón, porque de él sale la vida, ¿no es cierto? Qué hermoso. Confesión de fe, eso está en Proverbios 4:23, y vamos a decir amén. Muy bien, como te iba diciendo, ¿sí?, nosotros hemos hecho todo lo relacionado a la plantita. Es más, esta semana estamos revisando su álbum, ¿no es cierto? Empezando por las partes de la planta. Y la primera parte, cómo nace la planta, por la raíz, ¿no? Hemos hecho la germinación, la raíz, el tallo, las hojas, el flor, e incluso cómo salen los frutos, ¿sí? Muy bien, hemos hecho los tipos de plantas, ¿sí? Plantas ornamentales, ¿sí?, plantas alimenticias, industriales, medicinales. Hemos aprendido mucho de las plantitas, pero esta es la parte más importante, ¿no?, posiblemente no dejándolo de atrás, que es el proceso de elaboración de sus propios alimentos de la plantita, que es la fotosíntesis. Y no solo para la planta, sino para todos nosotros los seres vivos. Y entonces hoy día vamos a hacer la fotosíntesis, que es un proceso, ¿sí?, que realiza la planta. Vamos a leer. ¿Qué es la fotosíntesis? Entonces, la fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos. Por eso se les dice, ¿sí?, seres autótrofos. Auto es uno mismo. Ellos mismos elaboran sus alimentos, ¿no? Eso significa autótrofos, que ellos realizan su propio alimento, fabrican su propio alimento. Pero para realizar la fotosíntesis, para que la plantita realice su fotosíntesis, necesita de varios elementos y que están a su alrededor, en su medio ambiente. Vamos a conocer, ¿sí?, ya podemos tener una idea en esta imagen, a cada uno de esos elementos que necesita esta plantita para realizar su proceso de fotosíntesis, ¿correcto? Empezamos entonces. Elementos que participan en la fotosíntesis, profesora. Muy bien, para que se produzca la fotosíntesis, las plantas necesitan de dióxido de carbono. ¿Dónde está el dióxido de carbono? Nosotros hemos hecho la contaminación del aire, ¿no es cierto? Hemos visto cómo se contamina el aire con todos los humos. En las fábricas, como vemos acá, emanan no solo dióxido de carbono, sino otros gases, ¿no es cierto? El dióxido de carbono, que es el proceso de respiración de los hombres y de todos los animales, seres vivos, ¿sí?, donde nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono o CO2, ¿no? El proceso de respiración de todo ser viviente. Todo eso está en nuestro aire y la planta va a absorber el dióxido de carbono y lo va a convertir en oxígeno. Es algo muy importante para nosotros los seres vivos, ¿no? Primero, entonces, elemento que necesita para la fotosíntesis, estamos viendo el dióxido de carbono, profesora, y sabemos dónde se encuentra. Continuamos. También necesita la luz solar, ¿sí? De la luz solar las plantas absorben, ¿no es cierto?, su calor, su energía, ¿sí? Y para ello, ¿sí?, importante es, para que realicen su fotosíntesis, como ya hemos reiterado, ¿sí?, es el proceso que permite fabricar, desarrollarse y crecer. Claro, porque las plantas no caminan, ¿no es cierto?, no se movilizan. ¿A dónde van por sus alimentos, profesora? Por eso ellos, ¿dónde están?
con todos sus elementos alrededor. Hemos dicho que ellos mismos fabrican sus propios elementos para crecer, ¿sí? Y todo el proceso de la planta que hemos visto, ¿no? Que bota la flor, el fruto y la semilla, ¿no es cierto? Segundo elemento, entonces, que necesita la luz solar. ¿Qué más? La clorofila, ¿sí? La clorofila es, ¿sí?, un pigmento, dice acá, de color verde que se encuentra mayormente en todas las hojas verdes, ¿no es cierto? Este es un pigmento muy necesario para el proceso de, ¿sí?, fotosíntesis también, ¿no? Tercer elemento. Muy bien. ¿Qué otro elemento necesita? Agua, ¿no es cierto? Ya sea que nosotros los reguemos las plantitas por el proceso de la lluvia, ¿sí? O los riachuelos, los lagos alrededor también, ¿no? Hay muchas áreas verdes porque hay agua, que es la fuente de vida de las plantas y también de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el otro elemento también es el agua. Vamos a ver de qué manera va a actuar el agua en este proceso de fotosíntesis más adelante. ¿Qué más? Los nutrientes naturales de la tierra, ¿no? Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos más que tenemos dentro de nuestra tierra naturalmente, ¿no? Y que son absorbidas con el agua y transformadas en el proceso de fotosíntesis en alimento para la plantita. Muy bien, entonces ya sabemos, profesora, que necesitamos el agua, la luz solar, la clorofila, el dióxido de carbono y los nutrientes de la tierra, ¿no es cierto? Son elementos básicos para el proceso de fotosíntesis. Ahora sí, vamos a ver cuál es el proceso de fotosíntesis en sí. Y quiero que me tomen mucha atención, mis campeones. Empezamos. ¿Sí? Nosotros ya sabemos todas estas partes de la planta, ¿cierto? Y empezamos acá. Miren, en la parte de las raíces tenemos el agua y las sales minerales. Y hemos aprendido que por medio de las raíces, los pelos absorbentes absorben todos los nutrientes con ayuda, si sueltas con el agua, ¿sí? Y las raíces se encargan de absorber por medio de sus pelos absorbentes todos esos nutrientes, profesora, y el agua hacia el tallo, ¿no es cierto? Entonces, empieza por acá el proceso de fotosíntesis. El agua, que es un elemento, las sales y los nutrientes de la tierra, por medio de la raíz, ¿sí?, comienzan a absorber y llevarlo a toda, ¿sí?, la plantita. ¿Qué sigue luego, profesora? Entonces, todos estos elementos, el agua y las sales minerales disueltas y absorbidas por la raíz, ya están en las hojas. Y en las hojas tenemos unos pigmentos que hemos dicho que también necesita el proceso de fotosíntesis, ¿sí?, llamada clorofila, ¿sí?, que son unos poros también que ahí se van a almacenar, ¿sí?, esas sales ya minerales disueltas con el agua. Están acá ya en las hojas, ¿sí? Entonces, cuando la clorofila, ¿sí?, ya tiene, ¿sí?, estos elementos, ¿no es cierto? Y también, ¿qué tenemos acá en el ambiente? ¿Qué hemos dicho? El dióxido de carbono, ¿no es cierto? Acá está, miren, gas carbónico o dióxido de carbono. Eso está en el medio ambiente. Entonces ya tenemos el agua, las sales minerales, la clorofila y el dióxido de carbono, que son los elementos para la elaboración de la fotosíntesis, ¿no? Para el inicio de la fotosíntesis. Entonces, profesora, la clorofila ya tiene el agua, ya tiene las sales minerales, ya tiene el anhídrido carbónico o el CO2. Y con la ayuda de la luz solar, ¿sí?, la clorofila, todos estos elementos que ya te he mencionado se llaman savia bruta, ¿sí? Esta savia bruta, reitero, con la luz solar comienza a transformarse en savia elaborada, ¿sí?, que viene a ser ya el elemento transformado, ¿sí?, y de provecho para la planta, ¿correcto? Entonces, nuevamente, el agua, el anhídrido carbónico, ¿sí?, las sales minerales, ¿sí?, con ayuda de la luz solar, transforman, ¿sí?, todo esto que se llama savia bruta en savia elaborada, que ya viene a ser en sí
el alimento que necesita la planta para crecer, ¿sí? Y como hemos visto, ¿no? Botar sus flores hermosas y sus frutos. Y dentro de los frutos está la semilla. Una vez terminada el proceso de fotosíntesis, la savia elaborada, ¿sí? Nuevamente es, ¿sí? Llevada por toda la plantita para que ésta siga creciendo. Es así que ya han elaborado su alimento que se llama savia elaborada con todos estos elementos que hemos mencionado y visto de qué manera se han transformado. ¿Correcto? Muy sencillo, profesor. Muy bien, entonces estas plantas son, nuevamente reitero, heterótrofas, ¿no? Porque ellas mismas elaboran su alimento, como están sujetas al suelo, ellas en su lugar de ambiente tienen que elaborar sus alimentos para crecer y, ¿sí? Y ser, ¿sí? Productivas, entregando sus frutos, ¿sí? Para la vida de los otros seres vivos. Muy bien, ese es el gran proceso de fotosíntesis. Muy bien, ¿qué más podemos hablar? La importancia de la fotosíntesis, profesora. Muy bien, lo más importante, siempre hemos dicho que las plantas son los pulmones del mundo, ¿sí? A tal extremo que hemos hecho, ¿sí? El día del planeta, donde debemos cuidar nuestro sistema, ¿sí? Ecológico, donde tenemos todas las áreas verdes, ¿no? Y la importancia que tiene la fotosíntesis es liberar oxígeno, ¿no? Retrocediendo acá, ¿sí? En todo este proceso se libera el oxígeno también, que es lo más importante, ¿sí? En el proceso de fotosíntesis expulsa el oxígeno las plantitas, ¿sí? Con la luz solar. Entonces, elaboración del oxígeno, que es el proceso más importante de la fotosíntesis. ¿Qué más? Elaboran su propio alimento. Otra importancia de la fotosíntesis es que elaboran su propio alimento, que ya hemos visto, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasa durante la noche? Porque ya sabemos que la fotosíntesis se da con ayuda de la luz solar. ¿Qué pasa durante el día, profesora, no? ¿Qué está pasando con la planta? A comparación o a diferencia, miren acá, la fotosíntesis de día, que ya hemos visto, ¿sí? Que el dióxido de carbono lo transforma en oxígeno, que es lo que necesitamos todos los seres vivos en este planeta para vivir. En la noche, la planta respira como nosotros. ¿Cómo, profesora? Mira acá, ellos toman el oxígeno, porque ya no tenemos la luz solar, ¿sí o no? Y expulsan dióxido de carbono. Nuevamente, ¿qué hacen ellos? Respiran como los humanos, las plantas en la noche, se podría decir. ¿Cómo así? Mira acá, toman el oxígeno y expulsan CO2, ¿sí? Qué interesante, profesor. Por eso se dice, ¿sí? Que es un poco peligroso dormir rodeado de plantas, ¿sí? Porque siempre se ha dicho, dice, tener plantas en una habitación es malo a la hora de dormir porque nos roba el oxígeno y emite dióxido de carbono, porque en la noche la plantita va a requerir de oxígeno y va a expulsar dióxido de carbono. Vemos acá hay gente que ama la naturaleza, está muy bien, y sus dormitorios adornan con bastantes plantas, ¿no? A tener mucho cuidado de no estar rodeado, sobre todo en las noches, ¿no? Porque las plantas son vida, porque el proceso es al contrario, ¿no es cierto? Nos quitan el oxígeno y botan dióxido de carbono. De seguro que esta persona debe tener su ventana abierta para evitar, ¿sí? Que le quiten todo el oxígeno, ¿no es cierto? Y muchas veces pueden morir envenenados con dióxido de carbono a falta de oxígeno. Muy bien. Entonces hemos aprendido, profesora, la importancia de la fotosíntesis y qué es la fotosíntesis. Eso es todo, mis campeones. Me despido. Será hasta la próxima.